Y hay mucho conflicto interior en muchas parejas o en muchas mujeres que empiezan a generar más dinero que los hombres. Y para las empresarias y emprendedoras que buscan tener un colchón financiero sólido, esas mujeres que nos lanzamos y decimos, bueno, yo quiero tener ahí mi dinerito por si acaso, ¿qué tú recomiendas que hagamos? Hay una pregunta que yo le hago a todos mis clientes y es ¿cuánto te genera tu cuenta corriente? La respuesta más común es 0, realmente no. Tu cuenta corriente te genera un -3, un -4, un -5. Y que todavía no hemos tomado el control de nuestras finanzas. Estamos tarde, estamos a tiempo. Los famosos gastos hormiga, ese Netflix, esos recibos que llegan pequeñitos. Ay, que pedí algo en Amazon pequeñito. Ay, que esto, que fui y compré esto pequeñito. Y de repente miras tu cuenta bancaria a fin de mes y dices, ¿qué pasó? ¿Cómo podemos gestionar esos gastos hormiga? El problema efectivamente es una no toma de conciencia, ¿no? Es decir, cuando vivimos pues en esa rueda del hámster, como se suele decir, y lo van a hacer todo para que piquemos sin darnos cuenta. Y esto es un juego. Entonces, o puede la Matrix o puedes tú. Me di cuenta que tenía que ser más estratégica. ¿Cómo podemos evitar de no ser reaccionaria y más estratégica en cuanto a decisiones financieras? Bienvenidos al podcast Voces en Expansión, donde tenemos como invitadas empresarias, voces visionarias para ayudarte a expandir al más alto nivel. Soy Darlene Aquino y para mí es un honor tener la invitada que tenemos en el día de hoy. Señores, Laura Encina. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme y súper contenta de estar aquí contigo, la verdad. Bueno, yo estoy preparada, señores, porque el currículum de Laura es impresionante. Primero, analista financiera, mentora, conferenciante, autora del libro Tu vida, tus normas, tu cuenta bancaria, además licenciada en administración de empresas y ingeniera en telecomunicación y experta en crédito inmobiliario, banca y servicios financieros. O sea, una crack. Bueno, constante. Yo siempre digo constante, ¿no? Al final en la vida. En esta mesa se sientan mujeres preparadas, visionarias, que vamos a aportar el mayor valor posible para todas esas personas que quieren expandirse hoy en día en términos financieros. Porque hay que sacarte el jugo a ti, hay que sacarte lo más que podamos. Entonces, dicho esto, Laura, conforme a tu experiencia, yo creo que en toda área, en todo sector, lo más difícil cuando tú vas a ir al siguiente nivel es la mentalidad. Y en cuanto al sector financiero, vámonos directo a la mentalidad de empresarias. ¿Cuáles son esas barreras que tienen hoy en día esas empresarias en términos de finanzas que tú crees que tienen en cuanto a creencias limitantes y que debemos superar? Pues tenemos muchísimas, ¿no? Porque el dinero es una parte muy emocional. Creo que la gran mayoría de transacciones son más emocionales casi que financieras en sí. Entonces nos educan, vivimos una sociedad donde se nos educa que el dinero es malo, que el dinero corrompe a las personas, que muchas veces parece que si tienes mucho dinero no tienes valores, o que la gente que es millonaria y abundante a nivel financiero, que hay muchas formas de ser abundante, parece que sí, o lo han hecho a costa de... ¿no? Entonces, claro, yo nunca voy a traer algo que pienso que realmente es negativo, ¿no? Que me voy a convertir en esa persona que no quiero ser y la cual rechazo. Entonces tiene que haber una transformación interna para poder materializar externamente y trabajar sobre todas esas creencias. Entender que el dinero no es ni bueno ni malo, es una herramienta. Yo digo muchas veces, oye, ¿un cuchillo es bueno o es malo? Bueno, pues si lo usas para cortar alimento o para untar mantequilla, pues es una herramienta más. Sin embargo, si lo usas para matar a alguien, es algo totalmente negativo. Claro, a partir de ahí, categorizar que todas las personas que tenemos un cuchillo en casa fuéramos unas asesinas, imagínate que fuera así, ¿no? Es una locura. Pues con el dinero pasa exactamente igual. Entonces, entender que es una herramienta que tenemos que usar y que yo creo que sobre todo potencia lo que llevas dentro, y que si tú realmente eres una buena persona y una persona con valores, vas a usar esa herramienta para fines muy positivos. Eso es así. Y esas creencias limitantes que tenemos de que, por ejemplo, de que tú ves de tus padres, esa creencia que tenían con el dinero, te la trasladan inconscientemente a ti, tú vienes y creces con eso en tu subconsciente y lo desarrollas y no sabes que arrastras eso. Por eso yo creo mucho en la educación constante y en términos de finanzas sobre todo. Cuando tú te vas a lanzar al mundo de emprendimiento, al mundo empresarial, los numeritos son importantes. Cuando dicen de que, ay, yo no soy de número, pues tienes que aprender. Es
que nunca vas a hacer crecer algo en lo que no tengas el foco, ¿no? Y esto lo hemos visto en muchos momentos de nuestra vida. Cuando hemos estudiado una carrera, tu foco era full focus, oye, en acabar la carrera y demás. Cuando emprendemos, full focus en hacer crecer ese emprendimiento, ¿no? Entonces, si no prestas atención, si no tomas decisiones financieras, porque ya llegará, nunca vas a hacer florecer eso, ¿no? Sino que las cosas hay que cuidarlas, hay que respetarlas. Y luego otra cosa con respecto a lo que me has dicho antes, yo creo que las mujeres a veces también tenemos creencias limitantes añadidas. Y es que dos cosas, tenemos un poco el complejo de la mujer maravilla, ¿no? De que queremos acceder y ser perfectas en todo, y esto a veces es una sobrecarga, y también muchas veces tenemos el síndrome de la impostora. Entonces, a lo mejor a determinada edad queremos emprender, queremos ser empresarias, y es como que nos vemos y nos hacemos de menos, ¿no? Esto además que culturalmente, en muchas culturas, el marido, el hombre, siempre ha sido la persona que ha llevado el proveedor de... Aunque luego las mujeres yo creo que lo hemos administrado internamente, externamente el marido muchas veces es el que ha llevado. Y hay mucho conflicto interior en muchas parejas o en muchas mujeres que empiezan a generar más dinero que los hombres. Eso es así, eso es importante. Sí, y esto es ultra mega importante trabajar, ¿no? Yo estoy intentando siempre romper una lanza a favor de las mujeres, decir que todos tenemos que cuidar nuestra educación financiera, pero las mujeres culturalmente tenemos este estigma que tenemos que trabajar y que tenemos que romper. Acabas de dar un punto importante porque imagínate, estamos hablando de empresarias, mujeres que ya tienen negocios, lo más seguro que ya tengan familia, que tengan hogares, y resulta que de repente tú comienzas tu negocio con toda la ilusión del mundo y tú comienzas así, incluso hay veces que tu esposo o pareja te apoya y te dice, bueno, vamos a invertir o vamos a coger una parte del dinero que estábamos ganando y vamos a ponerla a tu negocio. Y de repente tú haces así y floreces económicamente y ganas más. ¿Cuáles son esos problemas que vienen después? Obviamente, en términos económicos, ¿cómo se separa esa economía personal del matrimonio, de la familia, de esa economía empresarial? Cuando al principio comenzó siendo una economía, como quien dice, mutua. Conjunta, ¿no? Conjunta. Sí. Bueno, yo soy partidaria siempre de la separación de bienes, ¿eh? Tanto si eres que empleada... Que no te escuche mi esposo. Tanto si eres empleada como empresaria, porque creo que te aporta libertad, ¿no? Yo opino que no quiero nada de nadie, obviamente mientras tienes una pareja la disfrutas, porque para eso eres una pareja y sois un equipo, pero oye, si alguien se ha sacrificado más o ha trabajado más o ha tomado una decisión de riesgo, si el día de mañana acaba la pareja, yo no tengo por qué tener una parte, ¿no? Otra cosa es que a lo mejor se determine comúnmente que uno de los miembros pues deje de trabajar y deje de aportar económicamente para que sustente la familia, porque se tienen hijos o por lo que sea, y oye, ahí creo que sí que debería de haber una contraprestación a cambio, ¿no? Vale. Un salario, un algo tal. Pero sí que es verdad que psicológicamente muchos hombres no están preparados culturalmente, parece que es un síndrome que tienen, ¿no? Que les hacen de menos que su mujer gane más que ellos, y muchas mujeres no están preparadas, uno, para aguantar esto, y dos, para realmente materializarlo. Entonces, claro, imagínate, emprendes, todos los nervios, el ir y venir de una emprendedora, la presión, el riesgo, y ahora te empieza a ir bien y de repente te empiezas a sentir mal, porque eso va a tener una repercusión en casa, o empiezas a tener conflictos de pareja porque tu marido no se siente bien y empieza a boicotearte, ¿no? Porque ganas más. Porque ganas más, cosa que debería ser maravilloso, claro. ¿no? Yo si tengo una pareja digo, pues gana más, mira, si cuantas más ganas mejor vamos a vivir, claro, ¿no? En general. Mejor los dos, independientemente de cuál de los dos sea, porque para eso es algo consensuado, o sea, nadie está obligando a nadie a estar contigo. Entonces, si te va bien, genial. Si te va mejor que yo, ¡bravo! Vamos a felicitarte. Yo ahí siempre diría, Arlene, que la cosa es nunca relacionar estos problemas con el dinero, ¿no? Al final, si esto pasa es porque hay un problema estructural en la pareja, solo que no ha saltado la libre, como se suele decir, hasta ese momento. Y el problema puede venir por muchos lados. Si viene por la parte económica, pues oye, una pareja realmente, creo que además en la sociedad en la que vivimos, el secreto no está en encontrar una pareja, sino saber evolucionar a la par juntos. Entonces, si una pareja realmente no es capaz de entender una evolución y una transformación profesional que a ti te es positiva y que le es positivo al núcleo familiar, pues obviamente no es la persona que te tiene que acompañar. Excelente, excelente reflexión. Así que tomen nota, caballeros, cuando usted vea a su mujer florecer, embullecer económicamente, incluso más, apóyala, sopórtala. Por supuesto que sí.
Que Claro. eso te conviene. Claro que sí, sí, al final es que es una tontería, ¿no? Además, yo creo que el matrimonio se trata de eso, la pareja se trata de eso, Claro. independientemente de que estés casado o no, yo creo que es así, de avanzar y progresar, evolucionar es la palabra. Oye, una cosa, Laura, yo te voy a poner mi caso en particular. Cuando yo comencé en el mundo empresarial, a mí me pasaba algo, y era que yo era muy reaccionaria económicamente. Yo era de tomar decisiones en base a las circunstancias del momento, decisiones económicas en base a la circunstancia, pero después de unos cuantos tropezones, me di cuenta que tenía que ser más estratégica. ¿Cómo podemos evitar de no ser reaccionaria y más estratégica en cuanto a decisiones financieras? Pues mira, ahí la base está en la planificación financiera, ¿vale? Básicamente, en mis consultorías es lo que hago con mis clientes y clientas, sean empleados o sean emprendedoras o empresarias. La planificación financiera, ¿qué es? Es poder adelantarnos a los tiempos, ¿no? Hay una frase muy famosa que dice que la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Okay. Pues crea tu futuro financiero. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues planificar tu vida o qué acontecimientos quieres tener en tu vida o qué cambios quieres tener en tu empresa. Oye, ahora mismo mi empresa es esto, pero a lo mejor dentro de 3 años o 5 la quiero internacionalizar. Para esto económicamente, ¿qué debería de tener? Y dentro de 7 años quiero esto y dentro de 15 quiero tener libertad financiera. Entonces es poner esos objetivos en el tiempo, un vision board, ¿no? A lo mejor, que se suele llamar, y cuantificarlos económicamente. Y desde hoy empezar a hacer un plan estratégico para poder ir llegando a esas cosas y no requerir de financiación. Es decir, tener la certeza de que desde hoy estoy trabajando en esas 3, 4 cosas, en esos 4 pilares, sí, que en mi vida personal y profesional deberían de ser inquebrantables, ¿no? Y eso me da mucha seguridad, mucha protección y mucha libertad. Y para las empresarias y emprendedoras que buscan tener un colchón financiero sólido. Sí. Esas mujeres que nos lanzamos y decimos, bueno, yo quiero tener ahí mi dinerito por si acaso, ¿qué tú recomiendas que hagamos? Pues lo que recomiendo fundamentalmente es hacer este ejercicio y tener por un lado un cash flow bueno, es decir, tener un colchón de solvencia para cualquier tipo de imprevisto. Lo ideal sería tener pues 6 meses de todos los gastos de mi empresa, por ejemplo, o en función de la previsión que tenga de gastos o de inversiones, tenerlo ahí. Y luego empezar, como decía antes, a planificar esos gastos futuros, ¿no? Entonces te voy a poner un pequeño ejemplo. Imagínate que yo dentro de 3 años quiero franquiciar mi modelo de negocio o quiero internacionalizarlo y necesito 50.000, 100.000, 150.000 euros. Digo, oye, si yo desde ahora empiezo, que estoy teniendo beneficios, empiezo a apartar una cantidad en una herramienta financiera que me genere un 5, un 10% de rentabilidad, cuando llegue ese momento, si necesito 50.000, a lo mejor habiendo aportado 30.000, ya tengo los 50.000. Entonces, me estoy haciendo 2 cosas. Uno, ser mi propia línea de financiación, es decir, no tener que depender de una entidad bancaria, que a lo mejor llega el momento y estratégicamente es mejor apalancarme en una deuda para con ese dinero hacer otras cosas. Ya veremos, pero ya tengo la libertad de que lo tengo. Y luego, en segundo lugar, el interés lo que me está haciendo es generar intereses y no pagar intereses. Entonces, financieramente es muy inteligente. Y en cuanto a las cuentas bancarias, porque tu libro se llama Tu vida, tus normas, tu cuenta bancaria. Sí. ¿Cómo deberían las emprendedoras comenzar a gestionarlas? Hablamos ya de la separación de cuentas, personal, empresarial. Danos unos tips. Sí. Pues mira, uno de los mayores errores que tenemos es cuando empezamos tener la misma cuenta. Y eso es un error que hemos hecho todas. Y que lo hacemos todas. Todas. Y es como, Dios mío, ¿no? Si volviera para atrás la cantidad, el dinero que tendría ahora por todos los errores que he cometido. Entonces, lo primero que diría es, una cosa es tu economía personal y otra es tu economía empresarial. Entonces, tendría que tener una cuenta para mi empresa, aunque sea autónoma, ¿no? Le llamamos empresa, cuenta de empresa, todos los gastos que están relacionados con mi negocio. Ahí tienen que entrar todos los ingresos que obtenga de mi negocio y tienen que estar domiciliados o tienen que salir los gastos referentes a mi negocio, ¿vale? Y luego de ahí, el segundo paso y error que solemos cometer mucho es que no tenemos asignado un salario, sino que en función del mes, ¿no? Entonces, el mes que ganas poquito te ajustas y el mes que tal tiras la casa por la ventana y voy a comprar esto y tal, ¿no? Y para autotranquilizarte se te ocurre que necesitas un montón de cosas, tengo que mejorar el móvil, claro, porque eso de trabajo con el móvil y ahora justo que ha sacado Apple el nuevo tal, pues de repente es necesario. Que ya mi ordenador está viejo, que ya esto está viejo. No te empiezas como a encuentras todo viejo. Eso es. ¿Qué sucede? Que eso genera muy poca estabilidad y es un error también que solemos cometer, ¿no? Entonces, oye, cuando somos
empresarias tenemos que empezar a tomar decisiones a 6 meses, un año. No por un mes bueno, porque a lo mejor mi negocio es estacional, ha sido un mes que ha funcionado excepcionalmente bien y necesito ese colchón de estabilidad que decíamos antes. Entonces, lo ideal es ir teniendo una cuota fija, un salario fijo que yo me haya puesto. Que dentro de 6 meses, un año, eso se ha mantenido y tengo un colchón en mi cuenta de empresa lo suficientemente importante, oye, pues me hago un reparto de beneficios, ¿no? Digo, vale, pues tengo X, venga, pues me lo he merecido y lo hago. Pero que sean todo cosas más o menos planificadas y sobre todo evitar la impulsividad. Entonces yo recomendaría, por resumir, esa cuenta de empresa, esa cuenta personal, luego donde va mi salario y donde van todos los gastos personales, y luego una tercera cuenta que creo que es muy positiva y es la de impuestos. ¿Y qué pongo en esa cuenta de impuestos? Esa palabra. Esa palabra, ¿no? Que nos hace temblar, que nos crea tanto... Eso sí que crea rechazo y no el dinero, ¿no? Bien, pues en esa cuenta, por ejemplo, puedo ir poniendo mi cuota autónoma, voy domiciliando si tengo nóminas, pues todo lo que es IRPF, voy poniendo el IVA, yo recomendaría, porque realmente lo que no entendemos es que si mi negocio tiene IVA y yo facturo 1.000 euros, 210 euros no son míos. Sí. ¿Vale? Luego lo vamos a compensar trimestralmente en función de los gastos. Después viene el corre-corre. Claro, pero de primeras, 210 euros no son míos, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, cada semana dedico media horita a ver qué ingresos he tenido y apartar ese 21% en esa cuenta de impuestos, cuando llegue el trimestre, como compensaré una parte, ya estoy ahorrando sin darme cuenta. Entonces, jugar con esto y acostumbrarme a hacer esto es un hábito muy saludable y que me puede ahorrar quebraderos de cabeza después de cada trimestre, como le pasa a muchas. No sé si a ti te pasaba, pero mis padres siempre nos inculcaron, ustedes tienen que tener el dinero guardado, no gastado. Señores, guarden ese dinerito, tengan eso ahí tranquilo, no lo muevan para nada por si acaso. Sin embargo, hay una corriente actual que yo escucho mucho que habla de las inversiones a largo plazo. ¿Tú eres partícipe de tener dinero ahí guardado o de invertir a largo plazo en inversiones que te rindan, pero con visión hacia adelante? Yo creo que una de las peores inversiones que podemos hacer a día de hoy es tener el dinero guardado en la cuenta corriente, ¿no? Hay una pregunta que yo le hago a todos mis clientes y es ¿cuánto te genera tu cuenta corriente? La respuesta más común es 0. Realmente no. Tu cuenta corriente te genera un -3, un -4, un -5. Si hablamos de España, pues la media de los últimos años lleva un 4,5 aproximadamente. Eso quiere decir que en 5 años, si yo tuviera mi dinero ahí guardado, tendría un -20% menos, ¿vale? Wow. Sin embargo, si alguien hiciera una inversión conmigo, con quien sea, y dentro de 5 años tuviera un -20, diría, esta inversión es nefasta, ¿vale? No vamos a hablar de Latinoamérica, con el nivel de inflación que se está, ¿no? Sería catastrófico y horrible. Entonces, creo que una parte sí que tiene que estar en cuenta, o sí que tiene que estar disponible en una cuenta remunerada o en algo que sea 100% seguro y 100% disponible, pero lo justo y necesario para tener ese colchón de emergencias. Todo lo que no sea eso, lo ideal es irlo diversificando e ir generando. Mira, y me viene genial eso que hablaste del colchón de emergencia, porque resulta que hace nada, como quien dice ayer, sucedió algo en el mundo que se llama la pandemia. Y la pandemia nos hizo reflexionar mucho sobre los tiempos de incertidumbre. Y que en cualquier momento puede suceder algo así, similar, semejante. Y todo el empresariado, las empresarias, todas esas personas que tenían negocio, en su 98% no estaban preparadas para esto. ¿Cómo nos tenemos que preparar, conforme a lo que hemos aprendido en la pandemia, para próximos futuros de incertidumbre, como en términos financieros se refiere? Pues mira, creo que la mayor lección es que las finanzas son importantes. Esa es una de las cosas. Y la segunda lección es que puede haber cosas que tú no controlas, ¿no? Todos sabemos de cuando estudiamos la carrera el típico análisis DAFO, donde estudias esas amenazas externas que puede sufrir tu negocio. Y claro, y no te lo planteas, ¿no? O es algo que no lo llevas a la práctica luego porque estamos tan inmersos en el día a día que no tienes en cuenta todas estas cosas. Entonces, creo que nos dimos cuenta que una correcta planificación financiera y una gestión de nuestras finanzas es vital. Muchas veces cuando alguien me pregunta, Laura, ¿qué te dedicas? Digo, a que en la próxima pandemia, a que en la próxima crisis financiera estés la mejor forma posible. Esa es una de las partes de mi trabajo, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues con una correcta planificación, teniendo muy bien el colchón y ahí firme, no sobreendeudándote, previendo las posibles incertidumbres que pueda tener tu economía y teniendo tu dinero totalmente diversificado.
Pues ya saben, señores, prepárense, porque si tú pones la televisión, pones la radio, pones los medios, viene una crisis económica ya inminente, según todo el mundo, pero bueno, ya veremos. Lo importante es estar planificado. Es parte del juego, o sea, la economía es cíclica y cada X años va a haber crisis y va a haber épocas de subida. La diferencia, Darel, que no tenemos una bola de cristal para saber cuándo, ¿no? Porque si no sería muy sencillo. Entonces, si tú tienes una correcta planificación financiera, no vas a tomar malas decisiones cuando todo te vaya bien y no vas a tomar malas decisiones cuando todo te vaya mal y sobre todo vas a estar preparada, ¿no? Hay por ahí una máxima que dice, no tomes muchas decisiones en tu día más feliz ni en tu día más triste, pues esto es exactamente igual, ¿no? Tú no puedes tomar decisiones precipitadas porque serían inconscientes cuando tu negocio vaya ultra mega bien, sino tiene que ir sostenido en el tiempo y eso te va a hacer estar muy preparada para cuando tu negocio no vaya tan bien. Y hablando de decisiones, para las mujeres, porque ya entré esa década y ya estoy muy preocupada, bueno, pero para las mujeres que ya estamos sobre los 40 y que todavía no hemos tomado el control de nuestras finanzas, ¿estamos tarde? ¿Estamos a tiempo? Bueno, ya sabes que el mejor día para plantar un árbol fue hace 10 años, el segundo mejor día es hoy, ¿no? Pues esto es igual. Entonces, hace 10 años, hace 20 años era el mejor día, pero el segundo es hoy. Entonces, hay un dicho aquí en España que dice que nunca es tarde si la dicha es buena. Nunca es tarde realmente para hacerlo, obviamente según los objetivos y según también tu ambición, porque si me dices, oye Laura, quiero tener para jubilarme 5 millones de euros, ¿no? Pues obviamente si no nos ponemos desde muy pequeñitos nos va a costar mucho trabajo y mucho dinero y esfuerzo hacerlo. Estrés financiero. Recientemente leí un artículo sobre el estrés financiero y en tu perfil de Instagram también vi un post sobre el tema. ¿Y qué es el estrés financiero y qué decisiones o qué pasos deberíamos tomar en esos momentos de estrés financiero? Vale, el estrés financiero normalmente, bueno, hay dos cosas. Una es un poquito más técnica y se le llama estrés financiero cuando estoy en un momento de sobreendeudamiento muy importante, ¿vale? Y luego está el estrés con la palabra que conocemos todo, ¿no? En la parte más anímica, que es lo que genera, pues a lo mejor una incertidumbre, una mala racha y demás. Hay una cosa que yo siempre digo mucho y es, si realmente tienes la creencia limitante que piensas que tener dinero te genera muchos quebraderos de cabeza, prueba a no tener dinero. Verás el estrés y los quebraderos de cabeza que te genera, ¿no? Si tuviera que elegir entre el estrés de tenerlo o los problemas de tenerlo y los problemas de no tenerlo, me quedo sin lugar a dudas con los problemas de tenerlo. Entonces, ese estrés financiero, esa incertidumbre, ese estrés generado por esos problemas financieros que podemos tener, que normalmente vienen o de no tener los ingresos suficientes o de tener un sobreendeudamiento y no poder hacer frente a todas las deudas o compromisos financieros que tenga. Y eso está, yo creo que relacionado con los famosos gastos hormigas y el consumismo, claro está, pero esos gastos hormigas que tú no lo vas sintiendo. Ese Netflix, esos recibos que llegan pequeñitos, ay, que pedí algo en Amazon pequeñito, ay, que esto, que fui y compré esto pequeñito, y de repente miras tu cuenta bancaria a fin de mes y dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo podemos gestionar esos gastos hormiga, que no nos afecten, que no nos crean ese estrés financiero? Porque a ti lo personal, te lo digo, a mí me estresa mucho. No, a mí me ha pasado, y hay rachas de mi vida. Es verdad que estoy intentando aplicar personalmente todo lo que intento enseñar. Me está viniendo súper bien para ponerme en la piel de mucha gente, ¿no? De todos mis clientes y clientas. Y es súper bueno realmente hacerlo. Entonces, el problema efectivamente es una no toma de conciencia, ¿no? Es decir, cuando vivimos pues en esa rueda, rueda del hámster, como se suele decir, de consumismo. Entonces, tenemos que entender una cosa y es que vivimos en una sociedad consumista. Una sociedad que cada vez nos tiene más estudiados, desde el marketing, a las ventas, a todo, y lo van a hacer todo para que piquemos sin darnos cuenta. Y esto es un juego. Entonces, o puede la Matrix o puedes tú. Tienes que elegir. Entonces, es decir, oye, ¿yo qué quiero priorizar? ¿El estar en una rueda con cosas que realmente no me hacen felices? O realmente plantearme y empezar a gestionar mis finanzas. Entonces, yo una de las cosas que recomiendo es empezar a tomar conciencia de dónde se te va tu dinero. ¿Cómo lo puedo hacer? Repasando el pasado. Oye, vete a tus movimientos bancarios, vete a tus gastos y mira todo lo que has gastado, agrúpalo. ¿Cuánto te gastas en alimentación? ¿Cuánto te gastas en ropa? ¿Cuánto te gastas en Amazon? ¿Cuánto tienes de suscripciones? Y te hagas una pregunta, ¿cuánto tiempo inviertes en trabajar para conseguir eso?
Porque a lo mejor por una camiseta o una pieza de ropa de un día de una impulsividad estoy 1 o 2 días trabajando entero. ¿Realmente me mereció la pena aquel día que no tenía ni ninguna gana de ir a trabajar, hacer todo eso? ¿Con esa prenda que no me he puesto? ¿Con esa prenda que está ahí muerta de risa con la etiqueta? ¿O con esa prenda que me puse un día porque ese día lo necesitaba, porque no tenía nada en el armario y luego no la he vuelto a poner? La gran mayoría de las veces es no. Entonces el primer paso es decir, oye, ¿en dónde se va? Si me merece la pena y qué puedo hacer que me refuerce más. Señores, tomen nota porque finanzas, mentalidad de abundancia, gastos hormiga, consumismo, todo en este podcast. Y hablando de escasez, abundancia, a esas empresarias que accionan desde las creencias y de esa mentalidad de escasez, ¿qué tú le dirías para que cambien hacia una mentalidad de abundancia y vean ese nuevo mundo en cuanto a términos financieros se refiere? Pues mira, lo primero de todo creo que es bueno mirar hacia adentro. Es decir, ¿por qué tengo esa mentalidad de escasez? Normalmente viene por experiencias del pasado, por cosas que nos han inculcado. Hay algo muy común, justo ayer lo hablaba con una clienta y ella se dedica a temas sociales. Entonces es verdad que las personas que se dedican a temas sociales parece que ser millonaria y ser buena persona o ayudar al mundo o poner tu propósito no va en la misma línea. No va en la misma línea, ¿no? Ser una persona espiritual. Entonces, normalmente las personas que viven desde la escasez es porque hay mucha creencia limitante e incluso mucho dolor guardado. Pues, oye, a lo mejor sus papás o mamás pasaron una mala época cuando eran pequeñitas, le dijeron muchas veces esto no lo puedes o el dinero es malo, o a lo mejor incluso el padre o la madre pasaban mucho tiempo fuera de casa para trabajar y no se sintió cuidada y siempre achaca al dinero esa falta de atención, o ha pasado una mala experiencia a lo largo de su vida que le ha marcado mucho. Entonces, volver a lo de antes, el dinero no es el culpable de todo eso, pues era una mala gestión por parte de sus padres o ha sido una mala gestión puntual, una mala decisión. Ver hacia adentro, quitar esas creencias limitantes y pensar que el dinero realmente puede ayudar a hacer muchas cosas, ¿no? Sobre todo a esas personas que se consideran más espirituales o más sociales y son muy antisistema, ¿no? Con toda la parte económica. Yo con dinero puedo darles una buena educación a mis hijos si los tengo. Puedo salvar animales. Yo, por ejemplo, pues tenía una protectora de animales y si no hubiera tenido dinero, pues no hubiera podido ayudar. He tenido en casa durante bastantes meses a 4 personas de Ucrania cuando estalló la guerra y sin un poder adquisitivo extra no puedes de repente meter a 2 niñas pequeñitas, su mamá, la abuela, darles alimentación, cobijo, calefacción, coles, desplazamientos, ropa, absolutamente todo, ¿no? Entonces, el dinero realmente no te define como persona. Te define como persona tus acciones. Y si eres una buena persona, cuanto más dinero tengas, más acciones buenas vas a poder hacer. Entonces diría que revisen hacia adentro e intenten trabajar todas esas creencias o piensen todas esas cosas que les gustaría hacer y si se pueden hacer o no, con o sin dinero. Y aquí has dado un punto sobre que hablaste de las que son mamás. Ay, las que son mamis. Preguntita del millón. Hijos, cuenta bancaria. Aquí hay varios grupos. Primero, está el grupo de las personas, de los padres que piensan que tienen que poner una cuenta bancaria a nombre de su hijo y meter un dinero mensualmente o cada cierto tiempo para que cuando usted sea mayor de edad pues pueda disponer ese dinero. Hay otro grupo que dice, pues no, que se busque la vida como lo hice yo y me lo gasto todo yo. Y hay un tercer grupo que dice, bueno, pues no hay para poner en una cuenta bancaria, pero invierto más en formación, en dejarle un legado de valores, etcétera, etcétera. En cuanto a visión financiera se refiere, porque ya no hablemos la parte de sentimentalidad, pero visión financiera se refiere, ¿qué tú le aconsejas a esos padres en cuanto a sus cuentas bancarias que quieren poner un dinero para sus hijos? Vale, te voy a dar como un mix de todo eso, ¿vale? 1, cuenta bancaria a nombre de un niño, yo no recomiendo. ¿Por qué? Porque en el momento que ese niño o esa niña tenga 18 años, va a poder disponer del dinero que hay ahí. Y muchas veces cuando tenemos 18 años no tenemos la gestión emocional, la educación, ¿no? Y la mentalidad correcta para hacer un buen uso de ese dinero. Entonces, sé que emocionalmente es como muy bonito, pero creo que es un error por este motivo. Lo siguiente, eso no quita que esté diciendo que no se haga nada para la educación o para el día de mañana de nuestros hijos. ¿Soy partidaria? Pues si se puede, sí.
Creo que desde 30 o 50 euros podemos hacer muchas cuentas que nos generen rentabilidad y donde obtengamos un 20 o un 30% de retorno cuando los niños sean mayores. Realmente el ahorro, Arelín, es una vuelta, lo hago para mí, como madre, para tener la tranquilidad que si el día de mañana quiero ayudar a mi hijo o hija de alguna forma a hacerse un máster, a que estudie en el extranjero, a ayudarle con la entrada de una vivienda, a que monte su negocio, voy a tener la solvencia y la capacidad económica para hacerlo. Es así. Y si entre medias hay cualquier imprevisto, pues es un dinero que lo tengo a mi nombre, donde la intención inicial era, oye, quiero tener la tranquilidad de que si decido hacerlo, a mi hijo o a mi hija la puedo ayudar así. Entonces, yo recomiendo eso. Genial, pues yo voy a tomar nota. Mamis, empresarias y papás, tomen nota porque de verdad uno se plantea muchas cosas, sobre todo porque uno no es eterno. Y cuando tú tienes un niño pequeño, tú dices, ok, ¿qué le puedo dejar? Aparte, obviamente, de la educación, formación y los valores. Y en la parte económica te planteas muchas posibilidades. ¿Qué hago? ¿El dinero? ¿Algo a largo plazo? Incluso hay muchísima gente que utiliza, no sé si has escuchado esto, utilizan una figura jurídica, creo que es el trust, que es como que cuando llegue y cumpla los 25 años o 30 años, ese dinero es que se libera. Es que se libera o hay un guardián. Claro, estamos hablando de gente con mucha fortuna, pero hay un guardián que se encarga de velar por ese patrimonio. Y en ese 25, 30 años, e incluso le van liberando el dinero por épocas. Por épocas. Es positivo hacerlo eso. Lo que sí que soy partidaria es de inculcar desde que los niños son pequeños esa mentalidad financiera, es no cometer los errores que hicieron nuestros padres con nosotros, es cuidar el vocabulario, es intentar no hacer sentencias que juzguen a personas en función de su dinero. Fíjate, lo que es la vida, ¿no? A día de hoy sería casi impensable juzgar a alguien por el color de su piel, por su nacionalidad. Sin embargo, lo seguimos haciendo de forma súper común por el dinero que tienen. O sea, ¿tú cómo puedes juzgar a una persona en función del coche que lleva, del reloj que lleva, de la chaqueta o a qué se dedique? Es una aberración realmente, ¿no? Si nos paramos a pensar. Entonces, eso sí lo podemos trabajar desde que son pequeñitos. Enseñarles a darles una paga, si tiene, pues, oye, una serie de compromisos en casa a lo mejor, porque le estás educando para el día de mañana. Oye, tú el día de mañana vas a recibir un salario si tienes unas obligaciones que las cumples, porque si no las cumples te van a despedir y no vas a cobrar. Entonces, tus obligaciones como persona que tiene, como personita de 10 años, 12 años, 8 años en casa son estas. Y a cambio vas a recibir esto. Si no las haces, no las tienes. Te estoy preparando para el futuro. E incluso lo que sí que podríamos hacer es, oye, a través de una huchita, una cuenta, una cartilla de niño, ahí sí que un porcentaje de esa paga vaya al ahorro. Porque ahí ya sí que le estoy inculcando. Sé que no van a ser grandes cantidades y ahí sí que le estoy inculcando que desde que se empieza a cobrar lo primero, un porcentaje pequeñito debería de ahorrarse. No va a cambiar materialmente su vida por ese porcentaje, pero dentro de un tiempo sí que se puede comprar ese ordenador que quiere, o ese campamento al que quería ir, o ese capricho que es un gasto extra que a lo mejor los padres no siempre tienen que afrontarlo, o una parte lo pone papá o mamá, según cómo sea la familia, y otra parte la pones tú. Estás responsabilizando, estás educando, estás preparándole para el futuro. Yo sé de una personita que no le va a gustar mucho este podcast. Mi hijo. Porque en el momento en que escuche esto, que nos vamos a poner en cintura, pues ya veremos. El libro. Hablemos de tu libro, sí, Laura. Venga. Cuéntame. ¿De qué trata tu libro, tu vida, tus normas, tu cuenta bancaria? Bueno, pues a mí me encanta leer. Ese era uno de esos gastos en Amazon compulsivos de cada vez Yo que lo tengo a día de hoy. Yo me lo he quitado porque nunca he gastado 200 libros sin leer y he dicho hasta que no los lea no me compro un libro nuevo. Entonces, bueno, el libro la verdad es que es un proyecto súper bonito. Desde pequeña siempre me hacía mucha ilusión el tema de escribir un libro y llevaba ya como un año y pico con la idea del libro en la cabeza. Cogí los 8 puntos que creo que son más importantes después de ver más de miles de clientes, ¿no? Y analizar, y va desde la mentalidad
hasta cómo organizar las cuentas, cómo empezar a obtener rentabilidad, cómo gestionar la deuda, qué es la deuda buena y la deuda mala. Y lo quise hacer de una manera especial, que es a través del formato novela. Entonces, bueno, es una protagonista que se divorcia. En ese divorcio, pues oye, ella siempre toda su vida ha delegado las finanzas en su padre y luego en su marido, y de repente se rompe su vida, ¿no? Se rompe aquello que pensaba que era seguro, y en esa ruptura matrimonial y ruptura de sus creencias, pues se desmoronan todas esas creencias limitantes y empieza un nuevo rumbo. Entonces es una novela que en cada capítulo hablo sobre una de estas cosas. Anda, qué guay, mola mucho, me gusta mucho la idea. ¿Dónde lo podemos conseguir? Pues en todas las plataformas, está en Amazon, en El Corte Inglés, en la NAF, en la Casa del Libro, así que... Genial, genial, pues ya saben. En mi página web firmado también. ¿Cuál es tu página web? lauraencina.com o .es o .net. Perfecto, así que ya saben, chicas, visión empresarial en términos de finanzas, mentalidad de abundancia, planificación, organización y estrategia. De todo eso hemos hablado en el día de hoy. Y ya, para finalizar, ¿cuál es ese legado que a ti te gustaría dejar en esas generaciones que vienen detrás de nosotras en cuanto a términos financieros se refiere? ¿Qué es eso que tú te gustaría que digas, han aprendido esto gracias a que ha aportado mi granito de arena? Pues a mí me gustaría muchísimo quitar todas las creencias limitantes y que todo el mundo crea que el dinero es un aliado, no es un enemigo, que nos da muchísima libertad de elegir. Esto quiere decir, desde que se puede vivir prácticamente sin dinero y por tener dinero no vas a ser más feliz, a que si tienes mucho dinero no eres ni mejor ni peor persona, que el dinero no nos define. Y me gustaría trabajar esa mentalidad y entender que cada uno puede responsabilizarse de sus finanzas, bueno, debe responsabilizarse de sus finanzas. Hay una frase que yo digo mucho, que el dinero no nos tiene que preocupar, sino que nos tiene que ocupar, y cuando no te ocupas es cuando te genera preocupaciones, ¿no? Entonces, lanzar esa lanza, ese aliento de decir, oye, puedes trabajar tus finanzas personales. Tu situación financiera actual es porque seguramente no has trabajado esas finanzas y depende de ti cambiarlo. No necesitas incrementar muchísimo tu salario, no necesitas ganar muchísimo más, porque si lo hicieras, con la mentalidad que tienes actualmente, tu situación financiera sería la misma. Entonces, creo que es muy sencillo, pero muy difícil trabajarlo, que el dinero nos hace libres, que nos tenemos que liberar de todas esas cadenas, esas creencias culturales que no nos llevan a ningún sitio, y empezar a empoderarnos acerca del dinero y verlo como un aliado que nos permite muchas cosas. Excelente, muchísimas gracias por la visita, gracias por aportar. Gracias a ti. Señores, nos hemos ido con una cátedra de finanzas en el día de hoy y esa es la misión e intención de este podcast Voces en Expansión, del cual te animo, te suscribas ahora mismo aquí en el canal de YouTube para que no te pierdas nuestro próximo invitado, ¿ok? Así que gracias nuevamente, Laura. Ha sido un placer. Hasta la próxima, nos vemos pronto.